Hola, nos da gusto saludarte y agradecerte por estar conectado a la emisora de la gran familia migoniana. Te estamos transmitiendo desde el Centro Educativo Migoniano, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y te estamos invitando a que escuches nuestros programas en la noche, que son programas en vivo de 8:30 a 11 de la noche, con temas significativos para nuestro crecimiento espiritual y de comunidad, tanto en procesos de restauración familiar como de crecimiento personal. Motiva a tus hermanos de comunidad y familia a sintonizarnos. Que Dios te continúe llenando de bendiciones y un fuerte abrazo. Testigos del amor, corredores por la misericordia de Dios. Me siento triste y abandonado, desolado y sin orientación. No conozco a los demás, ni a Jesús en mi corazón. Como quisiera encontrar la luz que ilumine mi sendero. Necesito una mano amiga. Tú puedes salir adelante. Te negué muchas veces, hoy quiero mi vida cambiar. No permitas que nadie ni nada te derrote. La gran familia Migoniana Radio presenta Testimonios. Construyendo comunidad, construyendo comunidad. Bueno, estamos aquí en la Escuela de Trabajo del Redentor con una persona que para mí en mi corazón ha sido bien significativa, porque escuchar su testimonio es como si fuera mi hijo. Lo digo en ese sentido porque lo quiero bastante. Y es un joven, un muchacho que salió adelante de su problema de farmacodependencia. Cariñosamente le decimos Polo, porque él es su segundo apellido, pero ha tenido toda una trascendencia el hecho de haber salido adelante como persona después de haber vivenciado tantas cosas tan difíciles. Estamos en el programa Soy Amigoniano, donde pasamos testimonios. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, soy psicólogo y hago parte del equipo de trabajo de los terciarios capuchinos aquí en Bogotá. Entonces escuchemos ese testimonio que es bien bonito. Entonces, Polo, para que te presentes, te están escuchando en muchos sitios y sé que lo que nos vas a decir va a ser de bastante impacto. Bueno, muy buenas a todos. Gracias primero que todo, Rafa, por este espacio, por esta oportunidad. Un saludo a las personas que escuchan en este momento y que se dan la pela de escuchar, que pues es interesante también desde esa medida. Pues mi nombre es Eduardo Enrique Guerrero Polo, es mi nombre completo. Y Polo pues porque desde que en algún momento fui usuario del programa en la institución de la Escuela de Trabajo del Redentor, pues me llamaban más como por el apellido. Entonces por eso cuando Rafa inicialmente dice que Polo pues es precisamente eso. Esa es mi presentación. Pues actualmente sigo como vinculado al programa, y más como también como desde ese cordón umbilical, diciéndolo así, porque pues aunque soy un empleado, sigo siendo un egresado, y eso implica la experiencia de vida, eso implica la trayectoria que ha venido teniendo uno después de que decidió como darle un estilo de vida diferente a su propia vida. Entonces pues vamos a estar muy atentos entonces en esta entrevista y con mucha disposición a compartirles acerca de mi vida. Sí, me encanta, Polito, y sobre todo que se te nota que eres muy fluido y sobre todo que eres muy analítico. Me encanta siempre, me llama mucho la atención la forma en que analizas la vida y me encanta eso. Mire, pues ahorita hay mucho ruido porque a veces me toca encoger a los educadores en su momento de labor, pero él está con su grupo en deporte. Entonces van a estar escuchando algunos ruidos de los chicos haciendo deporte porque él es educador ahora. Te conocí en la 30, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento que a mí me conmovió ese día? Me hiciste llorar. Estabas de educador, no, estabas de portero. Yo estaba ahí de portero y me hiciste llorar cuando me llamaste. Hola, Rafa, quiero contarte algo que me impactó de ti, y ahí me hiciste llorar. Pues ese momento cuando yo estaba precisamente de portero, viene al hecho de que
de que recién egresado de la institución, pues hubo un momento más o menos transcurrido un año, salí hacia los 18 años, más o menos transcurrido un año, me acerco yo a la institución pues con el ánimo de tocar la puerta a ver si encontraba alguna posibilidad de trabajo, y entonces es cuando la institución decide darme la oportunidad. Entonces vengo yo y ya me logro vincular laboralmente. Entonces me da el espacio en una de las porterías de la institución. En esta institución empiezo yo en la del Z, y empiezo pues como portero. Entonces es cuando me encuentro con usted, Rafa, y pues es porque desde que era usuario pues me acuerdo de su imagen y de los abordajes, de los acercamientos que tuvimos en algunos momentos, y que pues para mí también son significativos. Entonces pues acercarme a usted pues es una experiencia como cercana, diciéndolo así, es como acercarse a alguien muy allegado a la vida de uno, precisamente porque desde siempre ha dado esa acogida, la apertura a escuchar. Entonces es eso lo que sucedió ese día. Entonces ese día pues como ese espacio era un espacio también tan solitario en la portería, pues me daba a mí la opción de reflexionar acerca de muchas cosas de mi vida. Entonces me daba la pela mucho de reflexionar a través de la escritura. Escribía mucho, algo así como el diario. Entonces escribía mucho y reflexionaba mucho ahí con esa técnica de escribir. Y entonces lograba también profundizar acerca de muchas cosas de mi vida. Entonces cuando encuentro que ahí está Rafa, pues como que veo yo que ahí está como la oportunidad de no solamente ya recurrir al recurso de escribir, sino de encontrar a alguien con quien hablar, con quien de pronto buscar una salida para poderse desahogar, para poder encontrar de pronto alternativas frente a la vida. Y es entonces ahí cuando empezamos a hablar. Fue bien particular porque aunque estás hablando mucho de mí y no es el hecho, sino que quiero hablar es más de ti, pero lo que quiero como recalcar es que tú ingresaste porque cometiste un delito y estabas allí. Me cuentas ese día que tú estabas en el patio de la institución donde trabajábamos, que era en la 30 con 12 en Bogotá, que llamaba la 30, nosotros así cariñosamente le decíamos la 30, que es el centro transitorio amigoniano, y tú estabas llorando. Entonces yo me acerqué y te di un abrazo, y eso marcó bastante para ti, e inclusive que ella me lo decía: Rafa, no me olvidé ese abrazo que tú me diste. Es curioso, pero a veces en un simple abrazo como uno marca la vida de alguien, ¿no es cierto? O sea, en una actitud de afecto, porque a veces uno anda como muy angustiado, muy preocupado por tantas cosas pedagógicas o por tantas preocupaciones del quehacer de las instituciones, que uno se olvida la parte afectiva. Y un simple abrazo, ¿cómo marca, no es cierto, Polito? Sí, ese momento sí es muy marcado, porque yo venía, eso es cuando estaba como recién interno a la institución, y estaba en un momento de mi vida muy solitario y muy triste. Tenía alrededor de 13, 14 años más o menos, y entonces justo en ese momento estaba yo empezando a tener experiencias de calle y de todo lo que implica la calle, ¿sí? Entonces el consumo de drogas, el frecuentar la calle, frecuentar malas amistades, todo lo que implica la calle. Y estaba en un momento también, estaba atravesando también una pérdida muy significativa, que fue la muerte de mi mamá, porque hacía uno o 2 años ella había fallecido, ¿sí? Y esa pues es una situación que pues incluso me atrevería a compartirla en este momento, porque es hasta bonito, y hace un llamado también pues a que no a todos nos toca como muy fácil. Yo actualmente soy padre de familia, ¿sí? Y trato de ponerme mucho en el lugar de estos chicos que pues tienen también 15 o 16 años, y que pues a esa edad uno que ya es padre y que tiene sus hijos, y encontrar con que de pronto su hijo se le ve por el mal camino o ese tipo de cosas, pues a uno lo hacen reflexionar bastante. Entonces cuando yo tenía como 11 o 12 años, pues se viene la muerte de mi mamá,
porque yo fui solamente criado con mi mamá. Entonces esa fue una situación que yo la comparto porque me dejó muy marcado. Y cuando nos encontramos ahí en el patio de la institución, pues claro, yo me desahogo, me caigo ahí en lágrimas, en llanto, porque lo que siento es una acogida. Y ese abrazo, pues a mí nadie me había dado un abrazo así, ¿a cuánto? ¿Sí? Lo que había encontrado era refugio en las drogas, refugio en el pegante, o en el refugio en el consumir alguna vaina, porque era como el pasatiempo, era el evadir la realidad, ¿sí? Hay quienes dicen que los inhalantes hacen que los muchachos evadan precisamente el frío, evadan de pronto el sentir hambre, ¿sí? Y entonces lo que hacen es consumir pegante, ese tipo de cosas, porque eso hace que uno no sienta hambre, o que no sienta frío. Entonces, y claro, cuando uno está... cuando uno no está en un proceso, cuando uno está en ese proceso de abstinencia, sí, es así, ¿cierto? Entonces, pues lo que encuentra se siente uno como vacío, porque no tiene ni lo uno para consumir, pero sí siente la ansiedad y aparte de eso los vacíos afectivos. Y cuando encuentra una persona que le da a uno esa acogida y ese afecto, pues obviamente eso es duro, ¿sí? Porque viene uno con una serie de cargas emocionales y de vacíos afectivos. Mira que Fray Luis Amigo planteaba que uno tenía que hacerse el encontradizo, y fue ese momento tan especial. Yo no lo planeé, pero fue muy bonito, y es como una invitación también a todos mis compañeros y a todas las personas que trabajamos con jóvenes, y es que sí, a veces los muchachos, aunque aparentemente reflejen hostilidad, ellos lo que necesitan es afecto. He analizado en estos últimos tiempos, he analizado muchas cosas, y es sobre todo cómo la soledad marca tanto la evolución de una persona frente al problema de farmacodependencia, o el problema de droga, o el problema de calle, el problema de muchas situaciones que presentan en su vida personal. Si es posible que alguien llene esos vacíos y sea capaz de no sentir tanta soledad en su vida, es posible que realmente pueda asumir un programa. Sé que tu problema de farmacodependencia no le podemos decir, es que fueron los terciados capuchinos que me sacaron, porque hay muchas situaciones que marcaron tu vida para poder salir adelante del problema de farmacodependencia. Pero la soledad es definitivamente un factor que uno debe ser muy atento y muy sutil para poderlo mirar en las personas que tienen problemas y que están en los programas, o de lo contrario salen corriendo. ¿No crees eso? Sí. Yo pienso que uno salga adelante solo, no. Es difícil. Uno tiene la voluntad, y en algún momento lo hablábamos, Rafa, uno tiene la voluntad, porque se cansa. Una de las cosas que yo comparto con algunos compas con los que tengo de pronto confianza es lo siguiente: yo no cambio mi vida en un momento en la que yo era de pronto adolescente, que estaba en una de esas situaciones difíciles en las que me encontraba por ahí debajo de un puente o debajo de una banca, aguantándome el frío de la noche, sin plata, con hambre, agobiado, triste, en llanto, por el hombre que soy ahora. Si hay una situación en la que yo hago referencia con respecto a la voluntad, que no me permite de pronto retroceder, es eso, no cambiar ese hombre, ¿sí? O sea, porque es que yo creo que debe ser una razón también para los muchachos, por ejemplo, hoy en día, ¿sí? Que ellos lograran como hacer esa comparación de ellos mismos, de sí mismos. A mí personalmente lo comparto, yo sí constantemente vivo haciendo como esa comparación. Cuando estoy de pronto triste o cuando estoy así y estoy recordando ese tipo de cosas, lo que hago inmediatamente es hacer esa comparación, y eso definitivamente es como la barrera, es como el límite, es como el muro que no permite que vuelva otra vez a retroceder, o que me fuera de pronto por alguna razón a recaer o a retroceder la historia de vida, ¿no? Eso no me lo permite, porque actualmente soy una persona totalmente diferente. Actualmente soy un hombre casado, feliz, con hijos, con una familia, con unas responsabilidades, con unos intereses, con unas metas, con unos proyectos, en fin, con una infinidad de cosas que no, eso no, y yo pienso que solo no es posible. Siempre uno también necesita como la experiencia de algo, el mensaje de algo, necesita como la influencia de algo o de otras personas. Hagamos un corte y continuamos con la historia de nuestro Polo.
Como se dan cuenta, los análisis que hace Luis Eduardo ahí son muy hermosos, porque él es muy crítico frente a las cosas. Entonces quisiera como sacarle más cosas de su corazón, porque lo que él ha tenido ha sido bien significativo en su vida. Él está casado actualmente con una psicóloga, él está, pues ya terminó su bachillerato, está estudiando universidad, le ha costado terminar su carrera, le ha luchado mucho para terminarla. Tiene 2 hermosos hijos, uno de ellos pues está en España y ha tenido momentos difíciles. Yo soy testigo de ello, incluso momentos donde ha pensado en recaer y ha tenido recaídas, pero se ha mantenido, y lo interesante es que no tiene como esas segundas adicciones que se presentan cuando alguien sale de los problemas de adicción. Entonces, espero no equivocarme, ¿no? Que saben, porque a veces se presenta el alcoholismo, a veces se presenta la sexualidad desmedida y son segundas adicciones que se presentan cuando alguien deja una adicción, o sea que por sí la sanidad no está dada. Entonces, cuéntame un poquito sobre esas situaciones difíciles, tú cómo pudiste salir adelante frente al problema de farmacodependencia. No podemos pensar que solamente los terciarios intervinieron en esto, porque la otra vez analizábamos que no era la voluntad de una persona. Eso es un sofisma, o sea, es una distracción cuando uno piensa que por mi propia voluntad salí adelante. No, porque uno siempre necesita de alguien. Y lo importante es que uno sea capaz de reconocer, porque a veces uno es egoísta y no reconoce como la presencia de otras personas o otras entidades. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de rehabilitación? ¿Cómo fueron esas recaídas? ¿Cómo saliste adelante en el problema de farmacodependencia? Retomando un poquito ese momento en el que estaba yo entonces allá en el patio de la institución del Z, que nos encontrábamos, justo en ese momento tenía yo aproximadamente entre 13 y 14 años de edad, y en ese tiempo, de ahí en adelante hasta los 18 años, el proceso de adolescencia mío fue entre y salga de la institución. O sea, entra a la institución por alguna situación de hurto, alguna situación que por algún delito, viva la experiencia un tiempito en la institución y por otra vez salía porque bueno, me reintegraban al hogar, pero otra vez volví y así fue. Y hubo una última, casualmente yo no quise darle continuidad a uno de estos procesos que eran en una institución que queda en Cajicá, ¿sí? Y yo no quise darle continuidad a ese proceso y me evadí de ese proceso. Entonces empecé a frecuentar muchas situaciones de calle, del consumo, estaba consumiendo algo que se conoce como el bazuco, y esto me tenía bastante cogido, es de esas drogas que generan una adicción muy fuerte y una adicción además muy degradante, por decirlo así, porque lleva a la persona casi que al habitar en la calle. Entonces es cuando nosotros vemos a estas personas que son habitantes de calle, que son muy consumidores crónicos, esas personas porque son consumidoras crónicas del bazuco, y en esas estaba yo. Estaba ya al punto mejor dicho, del punto crónico, casi que llegaba al borde de eso, y ¡prum! Cometí una infracción y me trajeron entonces ya a la Escuela de Trabajo del Redentor por un delito, ya sancionado como tal. Entonces aquí yo llego y empiezo a encontrar una serie de experiencias chéveres, empiezo a encontrarme con actividades deportivas, empiezo a encontrarme nuevamente retomando la parte académica, porque hasta eso había desistido del colegio, había alcanzado escasamente a hacer primero bachillerato y me habían becado y todo y no lo quise aprovechar. Entonces llego acá a la institución y encuentro todas estas oportunidades, y entonces es ahí donde yo empiezo como a revisar. Y en ese entonces, más o menos hacia los 98, como en 97, 96, más o menos, 96 o 97, estaba la comunidad terapéutica en el Redentor, ¿sí? Porque actualmente ya no está ese programa. Entonces, para haber podido pasar a la comunidad terapéutica fue todo un proceso, porque uno debía tener unos requerimientos, unos requisitos. Entonces lo pasó. Entonces pues estaba yo en una sección corriente, normal, haciendo el proceso normalito. Entonces para haber podido pasar a la comunidad terapéutica, pues fue un momento también significativo, porque significó mucho esfuerzo y mucha voluntad, porque no a ese proceso pasaba cualquiera. Era como hacer
un curso básico especial para poder entrar a X universidad, más o menos así. Entonces recuerdo mucho que era muy exigente ese traspaso, ese traslado de grupo a comunidad terapéutica. Entonces, pero finalmente lo logro hacer, finalmente logro como demostrar, porque también se trataba de eso, dar unos méritos por comportamiento, de pronto por actitud, que vieran el interés de uno, que vieran también además que tuviera como la voluntad, que uno como que quisiera realmente hacer ese propósito de tener la intención de mejorar la vida. Entonces yo logré eso y me dieron la oportunidad. Entonces la comunidad terapéutica se dividía como en dos casitas. Entonces estaba la precomunidad y la comunidad. Entonces inicialmente uno llegaba a la fase de precomunidad y allí vivía una experiencia como de inducción, como más como de inducción, y entonces ahí adquiría uno algunas herramientas y vivía algunas experiencias de grupos y ese tipo de cosas, y ya después pasaba al proceso como tal de comunidad terapéutica, y así fue. Entonces en ese proceso yo duré como unos año y medio más o menos, porque fue el de sección más el de la comunidad terapéutica, pero fue como la última experiencia mía de la calle, del consumo y ese tipo de cosas, así de lleno. Fue la última, mejor dicho, fue como el finalizar el viaje, porque hasta ahí llegué, porque esto ya finalizado, yo ya me sentía entonces finalizado el proceso, ya me sentía entonces una persona crecida, una persona como consciente de muchas cosas, que había recapacitado frente a muchas cosas, y entonces ya pues se me dio la oportunidad más bien de reintegrarme como a la sociedad, diciéndolo así, pues es básicamente lo que nosotros manejamos en esto de la reeducación, es reintegrarse nuevamente a la sociedad fortalecido en valores y fortalecido como persona. Entonces yo logré eso, ya tenía más o menos 18 años, y de los 18 a los 19 años entonces empiezo otra lucha, porque entonces ya estaba fortalecido y tenía como las herramientas, el escudo, la armadura, ¿sí? Pero la armadura era para ir a enfrentarme a la batalla en la calle como era realmente. Entonces no a conseguir las cosas así fácil en un hurto y ya y ganar de X tanta cantidad de dinero, no, sino a trabajar, a esperarse 15 días o una semana trabajando. Yo me acuerdo que me tocó empezar trabajando en cuestiones de construcción, como ayudante de construcción, sí, como ayudante de pintura, como ayudante de mecánica, como mesero, hasta vendiendo periódico, todo por mantenerme estable. Y entonces ahí es cuando entonces yo hago referencia a la voluntad, porque ahí sí es muy importante. Si uno tiene la voluntad, a uno si uno está decidido a que lo que quiere es estar bien y estar tranquilo, no debe nada a nadie, estar cero bajo del consumo y ese tipo de cosas, estás decidido y punto, y no le importa. Y casualmente es cuando se le presentan a uno también oportunidades fáciles de conseguir una plata fácil, de involucrarse en X situación, de recaer en consumo fácil, hasta le regalan a uno, y es ahí donde juega un papel importante la voluntad, porque ahí uno es el que decide. Entonces en ese momento ahí es donde uno como que se la juega. Entonces siempre yo finalizando como ese proceso salí decidido, porque mediante ese tiempo logré verme como persona, sí, logré ver que como persona era valioso, que como persona era interesante, que tenía una serie de capacidades, de cualidades, que era inteligente, que podía, que era capaz, que tenía unos gustos y unas particularidades. Entonces eso fue lo que como que a mí me animó. Entonces cuando yo también hago referencia a que la comparación de esas dos vidas, del hombre que soy ahora y el de antes, entonces eso inmediatamente forja un muro, yo creo que de aquí al infinito y más allá, diciéndolo así jocosamente, porque me lo impide total. O sea, no se me cruza nada. Actualmente a mí detesto el cigarrillo, por ejemplo, yo que fumaba mucho en algún momento y actualmente detesto el cigarrillo. Sí, actualmente yo comparto con algunos compañeros de pronto una cerveza o algún traguito, pero es con un límite, porque ya el cuerpo como que además tampoco me lo permite. Sí, ya la cuestión hoy por hoy es diferente. Ya uno casado con unos hijos, es cuestión
es totalmente diferente, entonces... Es porque ya estás viejito. Además... No, te lo digo muy cariñosamente, y es el hecho que los elementos que tú recibiste en comunidad terapéutica te valieron mucho. Aquí me surge una pregunta: ¿y hasta qué punto en los programas de reeducación de los chicos que están en instituciones de reeducación, la comunidad terapéutica dentro del programa sí funciona? Aquí hubo, creo que en Colombia, por las leyes de salud, las comunidades terapéuticas ya están regidas es por el Ministerio de Salud, y eso ha sido todo un complique. Lo cierto es que pienso que una comunidad terapéutica dentro del programa de reeducación es como una fase bien importante y que marcó no solamente tu vida, porque recuerdo también la vida de un compañero nuestro que es Andresito, que tiene más o menos tu misma edad y por la misma época, que él vivenció cosas muy duras, y otros compañeros más que también están trabajando con nosotros, que también estuvieron en esa comunidad. Entonces me parece esta historia muy interesante, pero ¿cómo tú has podido enfrentar, Polo? Porque necesariamente tú te involucras con una chica que en este momento pues está en España, y con tu hija que está en España, y con ella vivenciaste momentos bien especiales, pero aún así estás un poquito desubicado. Entras a trabajar con los terciarios como portero, y ahí es donde entras como a tener esos espacios de recaída. ¿Y cómo fue que tú enfrentaste esas situaciones bien difíciles que te llevaron al límite? La vida sigue, o sea, la vida está en constante movimiento. Cuando yo empiezo ese proceso de dar inicio como de cambiar el estilo de vida, ¿sí? Entonces viene esa parte que usted menciona, Rafa, de encontrar una chica, de enamorarse, ¿sí? De querer entonces estudiar, de salir adelante, de trabajar, de hacer las cosas como diferentes. Me enamoro, entonces también tengo una hija. Entonces habían muchas cosas ahí, porque yo me crié solamente con mi mamá y tengo unos hermanos, pero con ellos nada que ver. Ellos, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su familia, cada quien vive aparte, independiente. Entonces cuando mi mamá se muere, pues prácticamente quedo yo solo, sí, con una hermana, pero pues ella también tiene su estilo de vida, su forma de vida, su familia. Entonces es prácticamente como solo, a la voluntad de uno solo y de Dios, ¿sí? Entonces en ese trayecto pues sí me enamoro, logro enamorarme, trato de formalizar un hogar, no casándome, pero sí de formalizarlo, pues respetando lo que implica convivir con una persona y esto, pero entonces no se logra, sí, no se logra por el trabajo, por una serie de situaciones de pronto mundanas también, diciéndolo así. No se logra, y entonces se viene una ruptura. Yo rompo con la mamá de la niña, y eso a mí emocionalmente me afecta muchísimo en ese tiempo, al punto de que sí llegué realmente a verme recaído, ¿sí? Afortunadamente no fue una recaída de esas que uno dice, uy, se fue a pique y se volvió una nada, no, pero sí fue una recaída de esas que lo llevan a uno como a despertarse, como a sacudirse. Oiga, ¿qué es lo que le está pasando a usted? ¿Qué está haciendo de su vida? O sea, ¿va a volver a lo mismo o qué va a hacer? ¿Sí? Y sobre todo ya siendo una persona también adulta, porque yo tenía más o menos unos 25 años o 27 años más o menos. Entonces yo pienso que también el amor ya por un hijo es como que lo que no me permite. Vuelve y otra vez esto que yo planteo, el paralelo de la vida, de la comparación de vidas. Ese tipo de cosas fueron las que a mí no me dejaron, o sea, como que me despertar. Eso fue una recaída de un par de horas, de unas horas. O sea, una borrachera, un despilfarre ahí con unas malas amistades. ¿Por qué es eso? Porque a veces uno piensa que es que el amigo que le ofrece a usted una cervecita, un traguito, y ese es el amigo, y mentiras. O sea, un amigo es una persona que realmente se interesa por uno y que lo que le desea es estar bien, y no por el contrario verlo mal. Entonces ese tipo de experiencias a mí me sucedió, y al punto de que casi hasta pierdo el trabajo. No lo perdí, pero yo me vi tan mal que incluso decidí renunciar en esta misma empresa, en esta misma institución. No me encontraba laborando como educador como tal, sí, pero sí desde la parte administrativa, era portero y hacía otros oficios ahí administrativos. Pero fue tanta mi culpa y fue tanta mi malestar, porque estaba mal, incumplía en el horario, achantado, depresivo por esta ruptura, ¿sí? Que yo decidí no más. Dije no más, no quiero seguir trabajando porque estoy muy mal. Salí un tiempo, la institución sin embargo como que me
tuvo buenas intenciones conmigo siempre. Sí, yo recuerdo que duré más o menos un año, año y medio por fuera. Entonces salí, esperaba encontrar un trabajo que me fuera a dar otra expectativa de vida, en donde fuera a encontrar algo diferente, pero no fue así. O sea, me tocó salir otra vez y luchar. Duré como 4, 3 meses sin trabajo. Entonces empecé a luchar, a buscar trabajo, buscar contactos, buscar de pronto apoyo con personas que realmente pues a uno le pudieran colaborar con alguna oportunidad. Entonces pues es así cuando entonces logro encontrar una persona que dice, listo, hermano, vayan de tal persona que esa persona le puede colaborar con trabajo. Era de mensajero, entonces una experiencia también hasta valiosa por cuestión de humildad, porque la persona que era mi jefe era una persona bastante estricta, bastante rígida, pero muy cumplida. Con esta persona también aprendí esto de ser cumplido, de ser responsable, como que fortalecí esa partecita. Aprendí por lo menos eso, pero sí tolerar situaciones humillantes, más o menos, sí, porque no, entonces hágame el favor, va y lava el carro, hágame el favor y cumple con eso, y caí con un tonito ahí que ni siquiera pedirle el favor a uno. Entonces eso lo hace sentir a uno también como mal. Casualmente, su esposa, Rafa, un día pasa por una esquina porque estaba yo haciendo un oficio por fuera, lavando la casa, lavando un piso, algo así, y ella me dice, Mónica, me dice, Polo, ¿y por qué no vuelves al Redentor? De pronto, casualmente también se estaba cambiando la ley de infancia y adolescencia, se estaba cambiando, entonces se había hecho mucho recorte de personal además por ese tiempo. Entonces cuando se estaban componiendo nuevamente las cosas, pues ella me dice, no, vuelva. Entonces yo opto por llamar nuevamente y me dicen, sí, listo, acérquese, hay una posibilidad. Entonces yo dije, no, con este señor no sigo. Y también tuvo ahí una situación maluquita conmigo, yo le dije que no trabajaba más con él. Decidí no trabajar más con él, me dio mi liquidación, y volví otra vez acá a trabajar, y ya con una actitud muy diferente además. Porque entonces cuando recién me había separado con la mamá de mi hija, entonces estaba muy depresivo, muy decaído y todo eso, pero ella también ya se había alejado de mi vida, ella había decidido también irse para otro país, entonces eso también distanció y eso también ayudó mucho. Entonces yo ya tenía la responsabilidad de la niña y eso también me ayudó mucho. ¿Sí? Entonces ya era la responsabilidad, yo no podía ni por el chiras permitir que mi hija me viera más, que por el contrario me viera siendo un hombre positivo, siendo un hombre echado para adelante, siendo un hombre ejemplar. Entonces es cuando tú decides llegar aquí en De los Terciarios, donde conoces a tu esposa, y con la cual, pues, a Natalie un saludo súper especial, que es tu esposa, la queremos mucho, es una psicóloga de nosotros y tiene una hija, un hijo espectacular, muy hermoso. Entonces, Polito, en conclusión, ¿qué es lo que marca en la vida de una persona que tiene problema de farmacodependencia para salir adelante? O sea, ¿qué elementos son los que realmente ayudan? Porque tú has sido huérfano, sí, te ha tocado solo prácticamente muchas cosas, pero ¿qué es lo que más tú le dirías a alguien? ¿Sabes qué? Tienen que hacer este tipo de cosas, tanto a nosotros como los que estamos operadores de los programas, como a las personas que están en problemas de no solamente las farmacodependencias, porque es que no solamente la droga, sino también hay otras adicciones que nos tienen bien atados. Si tiene un apoyo, por ejemplo, si se le presenta la oportunidad de un apoyo en una institución, aprovecharlo. Y 2, la voluntad. Eso sí es pura cuestión de voluntad. De pronto, cuando uno es adolescente no tiene como esa capacidad, ¿sí? Sino solo cuando vive las experiencias. Algo así como que uno tiene que vivir las experiencias para después recapacitar, pero sí mucha voluntad. O sea, si yo repito, si tiene la oportunidad de vivir la experiencia de una institución donde pueda recibir herramientas, donde pueda fortalecerse en valores, porque lo que se hace en las experiencias de calle es perder eso, perder las habilidades sociales, pues ¿quién le va a decir a uno nada? ¿Quién le va a exigir algo? ¿Qué hábitos de higiene o de convivencia va a tener si es que vives en la calle? Entonces, si en una institución lo que se hace es eso, fortalecer nuevamente los valores y todo eso, 1 por ese lado, y 2, es pura voluntad, es cuestión de decidir, es cuestión de quererse a sí mismo, es cuestión de decir, hombre, mi vida no es esto me hace daño, esto me perjudica. De todas formas, Polito, muchas gracias por ese testimonio tan precioso que tú nos das. Gracias por lo especial que eres, y yo sí salgo con la conclusión que en las comunidades definitivamente son un factor determinante
para que las personas empiecen a redescubrir lo que son como personas y empiecen a la parte de valores a fortalecerlos, porque ellos los han perdido, como bien nos decía Luis Eduardo, nos decía que básicamente pues en la calle, ¿qué valores hay? ¿Qué hábitos de higiene hay? Bueno, continuamos entonces con la entrevista que le estamos haciendo a Polo. Entonces, él nos dejaba una enseñanza muy bonita de cómo fue posible que haya dejado el problema de droga. Aunque él asistió necesariamente a un proceso de comunidad terapéutica, pues allí adquiere elementos. Y estando allí en ese proceso, en la calle, estando allí consumiendo, es cuando él descubre y él se da cuenta que definitivamente no vale la pena seguir con esta vida. ¿Cuál es la enseñanza en últimas de todo este proceso que vivenciaste? ¿Y tú qué le dirías a los educadores, qué le dirías a las personas que te están escuchando en este momento? Mire, a los muchachos yo pienso que en primera medida es cuestión de voluntad. Y segundo, la oferta de la institución es buena, es positiva, es valedera. Hay modelos tanto de personas como el mismo modelo pedagógico, desde el trabajo que se hace allí en la institución. La oferta institucional que se le hace y que se le propone a los muchachos es buena y es válida. Solamente depende de la persona, del muchacho, si la coge o no la coge. Añadido eso a la voluntad, yo pienso que como que ya es cuestión de decisión, es cuestión de decidir. Y yo pienso que a las personas adultas, a las personas que colaboran, que contribuyen con ese proceso de aprendizaje, pues es continuar como creyendo que los muchachos sí se pueden, pues porque, por ejemplo, yo hoy por hoy, yo no me cambio hoy por nada, no me cambio por ese hombre del pasado, yo no me cambio por nada, y lo seguiré diciendo, no me cambio por nada. ¿Sí? La vida del pasado, la vida de la delincuencia, la vida del consumismo, la vida de lo mundano, no, definitivamente no deja nada sino tristeza, la cárcel, el hospital, ese tipo de cosas, y yo actualmente soy muy feliz. Entonces, por esa razón yo digo que pues uno como educador no debe perder la esperanza de que con los muchachos sí se puede, y los muchachos no perder la esperanza de que también se puede lograr, porque cada uno pues tiene unas capacidades y simplemente no se da cuenta. En la institución, en los programas, uno puede descubrir eso a través de la asistencia al aula, al taller, a las actividades culturales, y explotar todas esas habilidades, descubrirlas o fortalecerlas. Entonces yo pienso que añadido eso con lo que yo menciono de la voluntad, pues ya depende de la persona. Bueno, aquí estamos también con tu esposa. Tú le vas a hacer una pregunta a ella. Yo voy a cambiar de rol y en ese momento tú vas a ser el entrevistador. Pero ahora, antes de que tú le hagas la pregunta a tu esposa, quisiera que realmente sí quedara algo bien concreto. Los programas pueden ser perfectos, los programas pueden dar muchísimos elementos, pero eso depende de la persona, porque han habido mucha gente que pasa por los programas y siguen en lo mismo. Antes empeoran su condición, porque allí van a conocer otras experiencias, conocen otros compañeros, otras compañeras, y lo que hacen es incrementar su consumo, por ejemplo, o sus adicciones, y realmente no mejoraron, empeoraron. Pero otras personas, mira, inmediatamente cambian su actitud. Entonces, ¿qué pregunta tú le haces a tu preciosa esposa que está aquí? Nathan, a ver, frente a la no sé, a tu vida misma, frente a cuál ha sido tu proceso, cómo has sabido llevar la relación contigo. Tú eres el entrevistador. Interesante esa pregunta, ¿verdad? Sí, pues es que como inicialmente la entrevista la arrancamos los dos, y tener al frente a mi esposa, aunque pues ella también sabe todo de mí prácticamente, ¿sí? Entonces pues es preguntarle si en algún momento llegó a sentirse de pronto incómoda de saber de que el esposo, el hombre que ella tiene al lado, pues tuvo alguna experiencia de vida. Mira, qué pregunta tan bonita la hiciste, ¿sí ves? Interesante. Entonces, Natalie Guerrero, ella es psicóloga. Entonces,
Natalie Guerrero, ella es trabajadora social y tiene pues un matrimonio muy hermoso con Polo. Entonces, la pregunta te di espacio para que la pensaras, para que te presentes. Bueno, pues mi nombre es Natalie Guerrero, trabajadora social. En el CEA llevo aproximadamente ya casi 6 años. En esos 6 años tuve la maravillosa oportunidad de conocer a la persona que soy mi esposa. En ningún momento, al conocer su historia, me ha incomodado, pues viendo el hombre que soy, viendo la persona tan valiosa que soy, y lo que valoro de él es precisamente pues esa fortaleza que ha tenido en la vida, esos factores resilientes que ha tenido para sobrellevar su historia familiar, su historia en la adolescencia, en la juventud, y esa valentía y esa fuerza de voluntad para hoy demostrar ese ser bonito que es, ese ser humano bonito que es. Valoro mucho ese que es hoy mi esposo, con el que comparto la vida. Me enseña muchas cosas bonitas, me fortalece mucho, es para mí un ejemplo. ¿Sabes? Es como que uno dice, uy, caramba, o sea, todas esas experiencias, todo lo que pasó, y miro hoy quién es. Una persona muy bonita que comparte la vida conmigo. Dios me lo presentó en el camino. Ese era el hombre, su merced es el hombre que Dios me puso en el camino para que fuéramos los esposos que somos el día de hoy. Entonces, feliz y agradecerle por estar conmigo, por ser el esposo que es, el ser humano que es, y por enseñarme todos los días cosas maravillosas, porque aprendo de él. Él me enseña muchas cosas a mí, bonitas. Utilizaste un concepto que fue resiliencia, que ya lo vamos a definir. Con lo que acabas de contar y con lo que acabas de decir me parece muy hermoso, Nata, porque me hiciste acordar de una amiga muy especial, Cecilia, allá en El Salvador, que ella me decía, mira, cuando yo iba a casarme, yo oré mucho a Dios para que la persona que llegara a mi vida no fuera una persona recién salida de un colegio, sino salida del colegio de la vida, que haya tenido una experiencia de vida que no tuviera yo que educar, sino que Él me enseñara a mí y Él me ayudara, porque su experiencia de vida le iba a saber enfrentar situaciones difíciles. Y se encontró un hombre que lo admiro mucho, Edgar, que lo quiero muchísimo, y él por su vida, por lo que tuvo que vivenciar, fue un hombre que ha sabido enfrentar batallas. Los hombres, o sea, las personas se conocen en las dificultades. Entonces pienso que esa experiencia que ha tenido Luis Eduardo ha sido muy hermosa. Entonces pienso que definitivamente la resiliencia sí tiene que ver bastante con el proceso de transformación, que posteriormente haremos un programa con base en esa pregunta de qué es la resiliencia, pero al menos hagamos un anticipo. Bueno, los factores resilientes son la capacidad que tiene el ser humano para sobrellevar situaciones adversas, situaciones límites, situaciones dolorosas. Entonces esa capacidad que tiene el ser humano de buscar esas alternativas para salir adelante, para salir avante. Entonces veo en mi esposo esos factores resilientes y lo admiro mucho por ese ser humano que soy y esa experiencia de vida que tiene tan valiosa. Qué precioso, mira. ¿Cómo te sientes con lo que te dice tu esposa? Satisfecho, contento, feliz, admirado. Así Qué hermoso. Bueno, terminamos con entonces la entrevista que le hicimos a Luis Eduardo. Muchas gracias por estar aquí en la radio de la gran familia amigoniana. Y ese era el fin que quería darle a este programa. Creo que de este programa salió de verdad bien significativo. Espero que las personas nos escriban, nos manden sus mensajes. Y muchas gracias por estar escuchando la gran emisora de la familia amigoniana.